Vamos a dar inicio con la mesa 1, relativa a campañas y organización de procesos internos de selección de candidaturas. La licenciada Laura Angélica Ramírez, directora ejecutiva de Asociaciones Políticas de este Instituto Electoral, será la moderadora de esta mesa. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Moni. Muy buenas tardes a todos ustedes, distinguidos asistentes a este foro. Les agradezco mucho su presencia y quiero resaltar la importancia de este foro organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en específico por las consejeras y el consejero integrantes de la Comisión de Asociaciones Políticas de este instituto. La consejera presidenta Carolina del Ángel Cruz, la consejera Gabriela Williams y el consejero Bernardo Aye les agradecen a todos su asistencia. En esta mesa vamos a tratar temas muy importantes, sobre todo temas que acaban de tener una importancia trascendente el año pasado en el proceso electoral y en el cual tenemos mucho interés, no solamente quienes participamos dentro de la organización de las elecciones, sino específicamente la ciudadanía, que es a quien va dirigido, y con la participación conjunta que tenemos con los partidos políticos. En esta mesa, denominada Campañas y Procesos Internos de Selección de Candidaturas, tenemos diversos subtemas sugeridos para las ponencias. Se registraron 5 ponencias, uno de ellos no le fue posible asistir para transmitírsela a ustedes en persona, pero tenemos la asistencia de un ciudadano, distinguido Álvaro Chávez Rivera, que nos hace una exposición muy interesante en relación con los procesos internos de selección. Tenemos también presentaciones relacionadas con los topes de gastos de campaña y precampañas, con propaganda de campaña y campaña y con las encuestas o sondeos de opinión. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer ponente, que va en orden a cómo fueron planteados los subtemas. Él es Álvaro Chávez Rivera. Es estudiante de la Ingeniería en Tecnología Interactiva en Animación Digital en la Universidad del Valle de México. Una de sus áreas de interés es la política. Fue parte del Parlamento Juvenil de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Participó en el taller avanzado de oratoria por parte de El Universal y la Fundación Ili Ortiz, así como en la primera simulación de Consejo de Alcaldía por parte de la UNE Ciudad de México. Tienes el uso de la palabra, Álvaro. Muchas gracias. Los partidos políticos fueron creados para ser los intermediarios entre la política y la ciudadanía. Son plataformas para que los ciudadanos que quieran participar en la política de manera directa puedan hacerlo a través de estos, porque el sistema democrático representativo depende más de los partidos políticos que de los ciudadanos. Para ellos son personas que comparten la ideología de partidos políticos, aunque esto no impida que tengan desacuerdos. Ya con el apoyo del partido deberían poder llegar a ser precandidatos o candidatos a representantes de su comunidad y poder incidir en la agenda política del país, estado o ciudad, hablando por su comunidad con otros representantes. Lamentablemente, los partidos políticos le cierran las puertas a una gran mayoría de ciudadanos que quieren participar en estos espacios. Aunque se diga que los partidos políticos tienen que hacerlo para que no llegue cualquier persona que pueda hacer cosas peligrosas. Se trata más que nada de qué es lo que beneficia al partido político en la percepción de los dirigentes, porque si todos los miembros del partido político tienen que promover una propuesta incongruente a sus principios o propuestas peligrosas en cualquier sector por órdenes de los dirigentes de los partidos, los que obedezcan son más probables a llegar a ser candidatos de puestos de tomas de poder, mientras que los que cuestionan las medidas son ignorados. Esto es lamentable, ya que mientras que los que cuestionan las medidas, ya que los partidos políticos también fueron creados para hacer mesas de debate y ya no se escuchan a los militantes o a los ciudadanos en general. Aunque estés en contra de una medida, no te dejan cuestionarla. Si quieres llegar a ser candidato a algún puesto de representación, tienes que ser un empleado de las dirigencias. Esto se ve en muchas de las designaciones que llegan a hacer los partidos políticos. Unos meses antes de las elecciones, en el momento de hacer designaciones en los casos presidenciales, hubo muchas confrontaciones. En el PAN, donde
se ha considerado que tiene uno de los mejores métodos para poder seleccionar a un candidato, donde debaten los precandidatos y al final los militantes pueden votar por el que prefieren. De 4 o más posibles precandidatos que había en estas elecciones recientes, quedó uno. Casualmente, el presidente del partido en ese entonces, y aún así se hicieron elecciones por un precandidato como si fueran las elecciones de 1976, donde solo estaba López Portillo. Aunque muchos estaban inconformes porque ni siquiera se les dejó registrarse como precandidatos, los ignoraron a todos y se fueron del partido después de eso. Otros llegaron a acuerdos, pero aún así no debería de funcionar así la democracia dentro de un partido. En los otros partidos también solo se designó a un candidato y aunque también hubo algunos insatisfechos, no pasó nada porque nunca ha llevado métodos democráticos para seleccionarlos. En los casos del PRD y Movimiento Ciudadano, se acordó apoyar al candidato del PAN en una coalición. Las alianzas no tienen nada de malo, pero igual no se discutió con muchas personas dentro de estos partidos sobre qué opinan. Fue más un acuerdo privado del cual muchos estaban inconformes. Con este precedente y otras designaciones o dedazos, como se les conoce coloquialmente, hay que volver a plantear cómo deberían designarse las candidaturas, porque justo las designaciones solo consideran en lo que quieren los dirigentes, no en lo que quiere la ciudadanía. Aunque en Morena se dice imparcial porque sortearon 200 de las 300 curules plurinominales, que ya es un gran paso, siguen teniendo filtros para muchas personas porque necesitan el apoyo de cierto número de personas para llegar a estar nominado a ser precandidato, lo cual no permitiría a cualquiera participar. Y aunque el sistema de sorteo salió en los inicios de la democracia, pero para que todos los ciudadanos pudieran participar, ahí demostraron que todos podemos ser un buen representante, porque cada uno tiene una visión diferente de la vida. Incluso hay un estudio en la Universidad de Stavanger de Noruega donde indican que los empleados que están más interesados en puestos de poder son menos probables que vean las injusticias en su entorno. Si se sortean las curules entre los afiliados y militantes, donde todos tengan la oportunidad de salir seleccionados, podrían encontrar potenciales líderes que solo necesitan un empujón porque puede que sean tímidos. Y también otra cosa que se podría considerar es quitar la capacidad de los partidos políticos de designar candidatos en los casos de legisladores, porque mientras haya designados o personas con poder entre ellos, siguen siendo empleados de partidos políticos, porque si un diputado quiere proponer algo, pero al coordinador de su partido no le gusta o quiere posponerlo, lo hacen. Si el coordinador quiere negociar a ciertos legisladores para que lo apoyen en una iniciativa, lo hacen. Si se vota algo, pero al coordinador no le gustó cómo se llevó a cabo la votación y la repiten, estos legisladores cambian su opinión porque ya el coordinador les puso un jalón de orejas, por ejemplo. Sufren gran manipulación por parte de algún legislador con intereses propios y como tiene poder dentro del partido porque fue designado para manipular al resto de los legisladores, no pueden hacer mucho porque igual si alguno se revela, sus iniciativas son ignoradas. Puede haber una comunicación entre los legisladores con los líderes de los partidos para ser asesorados, pero al final estos legisladores no tienen que depender de nadie, porque solo así se llevará una mejor deliberación en los congresos, donde no se peleen por intereses propios y vean más por la ciudadanía. Para concluir, quiero citar a Aristóteles. El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia. El sufragio por elección es de la aristocracia. Por eso también creo que el sorteo, esto del sorteo se hacía en los orígenes de la democracia. No es una locura. Los partidos políticos se dedicarán más a preparar a todos sus militantes. Abrirán más mesas de debate y abriría un verdadero motivo para afiliarse a un partido.
se descentralizaría el poder, en las elecciones se votarían por ideas de cada partido y en los debates por fin verían más las propuestas que a los personajes, porque al final son los ciudadanos y todos buscamos un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Me parece muy interesante tu reflexión porque es una perspectiva crítica desde la ciudadanía sobre aspectos muy importantes. Me parece que esta parte que tú observas en relación con la forma en que se selecciona a los candidatos en los procesos internos de los partidos políticos, pues es lo que la ciudadanía ve a través de lo que se conoce de esos procesos internos de selección y luego el desempeño que adviertes que se tiene una vez que se logra obtener el cargo de elección popular. Entonces sí es muy importante que se haga esa crítica que tú planteas y también parece muy importante esa forma de tratar de motivar más a la gente para que pertenezca a un partido político y en su caso se prepare para un puesto de elección popular como es el sorteo. Dejas una muy buena reflexión, Álvaro. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos la participación del actuario Félix Cruz Amaya con el subtema topes de gastos de campaña y precampaña. Él es licenciado en actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diversos diplomados, entre ellos planeación de operaciones en el ITAM y en evaluación de proyectos de inversión en Nacional Financiera. Dentro de su experiencia laboral, tenemos que trabajó en la Secretaría de Pesca, participando, entre otras actividades, en evaluaciones económicas y estimación estadística de tamaños de muestra en proyectos de acuacultura. En productos pesqueros mexicanos, elaborando modelos matemáticos de distribución de productos de los centros de enlatado a los centros de venta, minimizando los costos de dicha distribución. En el INEGI, participó en los censos económicos de vivienda. Actualmente colabora en este instituto electoral en el cargo de coordinador de prerrogativas y partidos políticos, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. Muchas gracias, Félix. Lo escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar agradezco la invitación a participar en este foro tan importante, ¿sí?, en el que asisten magistrados de los tribunales, catedráticos, académicos, consejeros, directoras ejecutivas, partidos políticos y ojalá que bastantes ciudadanos de la Ciudad de México. Muchas gracias, consejera, ¿sí?, por la invitación. El tema que a mí me toca comentar es topes de campaña y precampaña. Yo quedaría profundamente satisfecho en el sentido que se cumplieran dos aspectos. Que esto de dar que este tema lo pueda yo expresar de una manera en que lo entiendan, o sea, no por ustedes, sino que yo lo exprese de una manera entendible y que este contenido finalmente a través de los medios de comunicación pudiera llegar realmente a los ciudadanos de la Ciudad de México. ¿Sí? El concepto como aparece en la pantalla, el concepto de topes de gasto de campaña es el monto máximo de gasto que se permite erogar por cualquier tipo de candidatura en juego por todo el periodo de campaña de ese tipo de candidatura. Una de las cosas importantes que quiero recalcar es la equivalencia. Por un lado, es como si fuera una balanza. Por un lado tenemos los topes de campaña particulares de cada elección y de cada candidato de esa elección con el tipo de financiamiento con el cual van a llegar a ese tope de campaña. Es decir, si yo, por un lado, en una balanza pongo el tope de campaña de un jefe o jefa de gobierno,
le sumo los 33 topes de campaña de cada uno de las diputadas, de las candidatas y candidatos a diputados, y le sumo los topes de campaña de cada una de las alcaldías, de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, me da una cantidad. Esa debe ser equivalente, más bien igual, ¿sí?, al financiamiento que para gastos de campaña se le otorga al partido que más lo obtiene, dada la votación electoral, más el financiamiento privado. Que ese financiamiento privado viene siendo el 15% del financiamiento de gastos de campaña, ¿sí?, viene siendo el 15% del financiamiento para gastos de campaña. Y también de la parte en dinero, y más el 15% en especie. El objeto de los topes de gasto de campaña, uno de los principales objetivos es proporcionar equidad en la contienda. Se trata de que cada candidato o candidata, ¿sí?, participe en las mismas condiciones que cualquier otra candidata o candidato con los que tenga que contender en términos de ingresos de su campaña, ¿sí? Ese es primordialmente el objeto de los topes de campaña. Ahora bien, el cálculo del tope de campaña de cada tipo de candidatura deriva del tipo de elección y del número de días de campaña que comprende esa elección. Entonces, el primer gran paso para calcular estos topes de campaña para cualquier tipo de elección y para los candidatos que contienden en esos tipos de elección, el primer paso es, se tiene que calcular un día de campaña para cualquier tipo de elección, ¿sí? Esto, si podemos, luego el siguiente paso es determinar el tope de gastos de campaña por tipo de elección. El tercer gran paso es, ya que se calculó el tope de campaña por un tipo de elección, se calcula el tope para cada una de las candidaturas que integran esos tipos de elección. ¿Sí? Para esto es necesario, primero, como en el primer paso se calculó el costo de un día de campaña de cualquier candidato, entonces obviamente su tope va a depender de la duración de su campaña. La duración de la campaña de una jefatura de gobierno son 90 días. La duración de la campaña para una diputación en la Ciudad de México es de 60 días y la duración de la campaña para la elección en una alcaldía también es de 60 días. De lo cual se infiere que la duración de la campaña para jefe que el tope de gastos de campaña de una jefatura de gobierno es mayor que el de los días de campaña de las otras dos elecciones, que son de diputados, diputadas y alcaldesas o alcaldes. Entonces, si le recorremos, el financiamiento público para gas, o sea, ¿de dónde vamos a tomar el costo para hacer estas estimaciones? En primer lugar, tenemos el financiamiento público para gastos de campaña, ¿sí? El público que obtiene el partido mayoritario. O sea, ¿por qué mayoritario? Porque obtuvo en la elección pasada
la mayoría de los votos. Más el financiamiento privado para gastos de campaña que pueda obtener ese partido político también mayoritario. Si sumamos esas dos cantidades, financiamiento público y financiamiento privado, nos da el financiamiento total para gastos de campaña. Entonces, por un lado teníamos la duración de las campañas. Si la de jefe de gobierno dura 90 días, más la de diputados que dura 60 días, más la de alcaldías que dura otros 60 días, nos da una suma de 210 días. Esto es por un lado. Y por el otro lado, ya tenemos el financiamiento para gastos de campaña que incluye el financiamiento público más el privado. Si hacemos una simple operación aritmética que consiste en una división para obtener el cociente, entonces el financiamiento para gastos de campaña lo dividimos entre los 210 días de campaña que suman todas las campañas en la Ciudad de México. El resultado que nos da es la cantidad de dinero que se puede gastar en un día de campaña, de cualquier elección, de cualquiera. ¿Sí? Bueno, entonces, si ya tenemos cuánto se pueden gastar por un día de campaña, simplemente para obtener el tope de gastos de campaña por cada elección, entonces multiplicamos ese valor unitario de un día de campaña por los 90 días de gastos de campaña, del periodo de campaña de la jefatura de gobierno, y voy a obtener la cantidad para la elección de la jefatura de gobierno. Si realizo la misma operación, la cantidad de dinero que ya tengo, que ya sé cuánto se pueden gastar en un día de campaña, y lo multiplico por los 60 días que dura una campaña de alcaldías o de diputados, voy a obtener el tope de gastos de campaña de la elección de alcaldías y de diputados. Esta cantidad va a ser igual, ¿debido a qué? A que los días de campaña de una elección de diputados y de alcaldías tiene la misma duración. Entonces, ahora, ya tengo los topes de campaña por elección, pero yo necesito los topes de campaña de cada una de las figuras dentro de cada elección. En la primer tipo de elección, que es jefatura de gobierno, no tengo problema porque solamente hay una candidatura, ¿sí?, para jefe de gobierno. Entonces, el resultado que me haya salido para la elección de tipo de jefe o jefa de gobierno, ese va a ser el tope de topes de campaña para jefatura de gobierno. No es el caso, ahora bien, pasando a los otros, no es el caso de los diputados y alcaldías. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya sé cuánto es el tope de campaña de la elección de diputados, de la elección, de toda la elección, y la de alcaldías, que por cierto es la misma porque tiene un periodo de duración igual, no la puedo distribuir ese tope entre cada una de las candidaturas por una razón importante. En los diputados, acuérdense que los distritos, los 33 distritos electorales tienen un tamaño de padrón diferente, en su tamaño. No sería congruente que se le diera más tope de campaña a un distrito pequeño que a un distrito grande, en términos del padrón. Como también sucede en las alcaldías. Hay alcaldías con un padrón enorme como Iztapalapa, hay alcaldías con un padrón más pequeño como Tláhuac. No sería correcto que tuvieran el mismo tope de gastos de campaña. Entonces,
¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Aquí, acuérdense que ya tenía yo el tope de gastos de campaña por tipo de elección. Entonces, tomo la cantidad que calculé del tope de campaña, por ejemplo, de diputados, ¿sí? Para la elección de diputados. ¿Sí? Como los diputados están, o sea, todos, el conjunto de los 3 diputados, cubren el conjunto de los tres candidatas, de las 33, cubren las 33 diputaciones, entonces cubren toda la Ciudad de México, ¿sí? Entre las 33 distritos electorales. Por lo tanto, ¿sí? Si yo divido el tope de campaña que estimé o que calculé para diputados entre la ciudadanía, o sea, entre todo el padrón electoral de la Ciudad de México, voy a obtener una cantidad que sería por ciudadano. Por ciudadano. Ahora bien, si ya tengo esto, como es por ciudadano, entonces para obtener el tope de campaña del distrito 5, por ejemplo, entonces esa cantidad por ciudadano la multiplico por el padrón electoral del distrito 5. Y eso hago lo mismo con los 33 distritos. Entonces a cada uno le estaría asignando un tope de campaña de acuerdo al tamaño del distrito en términos del padrón electoral, no en términos de la superficie, sino en términos del padrón electoral. ¿Sí? Lo mismo realizaría con las alcaldías. En las alcaldías ya sé cuánto es el tope de campaña de la elección de alcaldía. Como las alcaldías también cubren todo el territorio de la Ciudad de México, entonces yo lo que hago es el tope de campaña de la elección de alcaldía lo divido también entre el padrón de la Ciudad de México. Y voy a obtener una cantidad de tope equivalente por ciudadano. Si esa cantidad la multiplico por el padrón de una demarcación territorial, obtengo el tope de campaña de esa demarcación territorial. Y estaría siendo congruente con tener un tope de campaña, por ejemplo, menor para Tláhuac que Iztapalapa, que es el más grande. ¿Sí? Entonces, a cada quien le tocaría un tope de campaña correspondiente a los ciudadanos en el padrón que existan, tanto en un distrito como en una alcaldía. ¿Sí? Entonces, ese es la base del cálculo de los topes de campaña a los que deben ajustarse toda candidata, cualquier candidata o candidato que de un partido político o candidatura sin partido. Sin remedio de ir hacia arriba, puede irse hacia abajo si no se gasta todo el tope que tenga, pero esa es la manera de calcular este tope de campaña y además una manera muy justa, aritmética, además, porque está basada en el número de ciudadanos en el padrón que exista en cada alcaldía o en cada distrito electoral. Ahora bien, de esta manera, el jefe de gobierno, pues, como también cubre toda la Ciudad de México, se lleva toda la cantidad de tope de la elección de jefe de gobierno porque es un solo candidato por partido. No hay 2 jefaturas de gobierno, ni 3, ni 4. Es una sola
la jefatura de gobierno que propone un partido político o una coalición o una candidatura común. Ahora bien, en caso de una coalición y en una candidatura común, en el convenio se establecen cuánto va a poner cada partido que integra una coalición o cada partido que integra una candidatura común, cuánto va a poner para gastos de campaña, de tal manera que la suma de lo que pongan cada partido integrante de una coalición o de una candidatura común, en total, no rebase el tope de campaña establecido para cada candidatura. Y cuando digo cada candidatura es jefe de gobierno, 33 diputaciones y 16 alcaldías de la Ciudad de México. Ahora bien, los topes de gastos de precampaña. El tope de gastos de precampaña es muy sencillo porque equivale, si ya tenemos los topes de gastos de campaña, estimamos su 20%, o sea, el 20% del tope de gastos de campaña de la elección anterior, el 20%, o sea, la quinta parte, va a ser el tope de gastos de precampaña autorizado en las precampañas, ¿sí?, para los partidos políticos. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo porque es la quinta parte del gasto de campaña de la elección anterior. Ahora bien, en los candidatos sin partido, ellos no hacen precampañas. Ellos, el equivalente a la precampaña es la obtención de un apoyo ciudadano a través de firmas, ahora sí bien, como dice la palabra, de apoyos ciudadanos que los impulsan para que puedan inscribirse como candidatos sin partido. Aquí también se ajustan al 20% del gasto de campaña de la elección inmediata anterior. ¿Sí? Por ejemplo, en el 18 aplicamos las del 2015, el 20% de la elección de 2015 y ya teníamos las precampañas, el tope de los gastos de precampaña. Y el tope de gastos de campaña para las candidaturas sin partido es el mismo que para las candidaturas de partido. En sí, esto sería el tema que me tocó abordar. Ojalá, y de veras me sentiría muy satisfecho de que me haya dado a entender, y esa es la manera en que el Instituto Electoral, a través de la ley del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, elabora estos cálculos para los topes de campaña y así tener dar una equidad, que la equidad no solamente depende de topes de campaña, hay muchos otros temas, pero en esto sí participan los topes aportando a la equidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, actuario. Sin duda que ha sido una explicación muy didáctica acerca del procedimiento que se tiene que observar para que el Consejo General de este instituto determine los montos máximos de los gastos que se ocuparán en campaña y en precampaña. Este procedimiento tiene como base el artículo 393 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y es un tema muy técnico con el que no todos estamos familiarizados y por eso parece que es una exposición muy, muy interesante a cargo del actuario, que además fue muy preciso, muy claro, demuestra la experiencia que tiene en el tema. Y además creo que la ciudadanía que nos acompaña en esta mesa, en este foro, pues puede tener ya un conocimiento, una visión mucho más amplia de este tema que es tan importante porque involucra el dinero de todos los ciudadanos, de todos nosotros. Muchas gracias, actuario. A continuación tenemos la exposición
del maestro Jesús Becerra Rojas Bertis. Él participa en el subtema propaganda electoral. Él es abogado con posgrado en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana de Puebla. En su experiencia laboral se ha desempeñado, entre otros cargos, como director jurídico de la Junta Local Ejecutiva del otrora Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla. Fue secretario de Estudio y Cuenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y consejero electoral del Distrito 6 del Instituto Electoral del Estado, ambos en Puebla. Comisionado suplente del presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del mismo Estado de Puebla, asesor del consejero electoral del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, director general de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Puebla y director de Proyectos y Resoluciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En materia docente, fue catedrático de la Universidad Iberoamericana en Puebla y Universidad del Valle de México y actualmente colabora como director de quejas en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por participar, Jesús. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buena tarde. Bueno, primeramente agradecer a las y a los consejeros, en especial a la consejera Carolina, por el impulso que se está dando a estos espacios de diálogo, discusión y retroalimentación, como es este foro. Hoy creo que urge más que ayer un diálogo abierto, no solo entre las autoridades electorales y los actores políticos, sino con la ciudadanía misma. Y creo que estos espacios son los que pueden fomentar el quehacer y comentar el quehacer y el conocimiento hacia la ciudadanía de lo que hacen y lo que hacemos las autoridades electorales. Primero que nada, bueno, mi tema es la propaganda electoral. Quisiera comentar genéricamente lo que es la propaganda electoral y la importancia que tiene la propaganda electoral en un proceso electoral. Es tan trascendente esta que influye directamente en la selección de nuestros gobernantes. Este es un elemento de persuasión que impacta a través de los sentidos y busca una empatía con las necesidades emocionales, sociales y el bienestar del electorado. Es decir, ¿qué es lo que pretende? Posicionar un mensaje, un eslogan que sea visual, auditivo. De manera impresa también lo puede hacer. Que penetre en la mente de las y los electores, en su opinión, en sus emociones, a fin de sumar adeptos. Estos adeptos, al final del día, es el voto el día de la jornada electoral. Las normatividades electorales, ya sean locales, federales, cuando definen a la propaganda electoral, siempre la definen de una manera positiva o propositiva, es decir, esta establece que debe de fomentar la exposición, desarrollo y discusión entre el electorado de los programas, acciones y propuestas de los partidos políticos, de las candidatas y de los candidatos. Sin embargo, en la realidad sabemos que no todas las campañas electorales son propositivas, sino existe también la llamada campaña negra o la propaganda negra o negativa. A esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que esta propaganda, llamémosla así, puede coexistir dentro del ámbito electoral, siempre y cuando sea una crítica inhibida, abierta y vigorosa. La única limitante que el propio tribunal impone es que no calumnie a las candidatas ni a los candidatos ni exista violencia política en razón de género. Esto, pues porque al final del día daña una reputación y la dignidad como persona de los candidatos y de las candidatas. En las campañas, como ya lo comentaba hace ratito Félix, la propaganda electoral solamente puede subsistir o puede ser publicitada, o la difusión puede darse nada más en las campañas electorales. Para la Ciudad de México son 90 días para la jefatura de gobierno, 60 días para las alcaldías, concejalías y para las diputaciones. En la campaña electoral existen dos tipos de elementos que los candidatos y los partidos políticos utilizan para acercarse a la ciudadanía, al electorado. Es la propaganda electoral y los actos de campaña. La diferencia estriba en que los actos de campaña son las reuniones públicas
o las marchas, los mítines que hacen los candidatos, las candidatas, sus propios voceros, porque no en todas están los candidatos o las candidatas, las llamadas campañas sin candidato, pero lo hacen de forma presencial. Y la diferencia con la propaganda electoral es que la propaganda electoral es a través de imágenes, sonidos o proyecciones. La propaganda electoral, como les decía, solamente puede publicitarse dentro de la campaña electoral. ¿Qué acontece cuando esta publicitación se da antes de la campaña? Es el llamado acto anticipado de campaña. Este acto anticipado de campaña puede ser sancionado por las autoridades electorales desde una simple amonestación hasta el no registro del candidato o la pérdida del registro del candidato. Hace unos días la sala especializada acaba de resolver un asunto en Puebla donde amonesta a un candidato porque inició unos minutos antes del día de que pudiera empezar a publicitar su campaña. La propaganda electoral tiene diversas funciones, como ya lo platicamos, o la más esencial es llegar al electorado. Pero para esto hay diferentes tipos de formas o de tipos de la propaganda, así como de la difusión que se da de las mismas. La propaganda que siempre o era más conocida, pues es la impresa, ¿no? La que encontramos colocadas en bardas, en postes. Hay una reglamentación específica para cada una de ellas, ¿no? En el caso de la impresa, debe tener una identificación precisa del partido político, de la candidata o del candidato, así como ser reciclable y fabricada de materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Es una de las características que debe tener esta propaganda impresa. También vemos como tipo de propaganda que lo utilizan mucho en lo que les comentaba respecto de los actos de campaña, los artículos promocionales utilitarios. Hoy en día la normativa establece que solamente pueden existir o entregarse por parte de los partidos políticos, candidatos y candidatos, artículos promocionales utilitarios, siempre y cuando sean elaborados con material textil. Sabemos que en la realidad no es así tampoco, porque el Tribunal Electoral también ha establecido algún criterio en donde se evoca a que estos artículos pueden estar constituidos o tienen características mixtas, es decir, pueden estar elaborados con material textil y otro tipo de material. Veamos un ejemplo, ve que las sombrillas o los paraguas. Al final, la parte que cubre del paraguas o la más importante es lo que sí está elaborado con material textil. Lo que sostiene a la sombrilla pues es o ya sea plástico o aluminio u otro tipo de material. Entonces lo que dice el tribunal es que está permitido siempre y cuando la mayoría del material que está utilizado para ese artículo sea textil. Ahora, ¿qué pasa con las campañas que hemos visto o la propaganda en radio y televisión? Sabemos que desde la reforma del 2007 el Instituto Federal o Instituto Nacional Electoral, antes IFE, en ese momento, cambió para ellos o la facultad de un nuevo modelo de comunicación competencial electoral. El Instituto Nacional Electoral es la única autoridad que administra los tiempos del Estado para partidos políticos, para las propias instituciones electorales. Es decir, ya no existe la compra de espacios publicitarios. Está prohibido que algún candidato o partido político compre algún espacio en medios, radio y televisión, como propaganda electoral. En los procesos electorales son 41 minutos los que se hacen, lo que se tiene de tiempo diario del Estado, el cual es dividido entre los partidos políticos, los candidatos independientes, 30% de forma igualitaria y el 70% dependiendo de la votación que se obtuvo para diputados de mayoría relativa en la elección anterior. ¿Qué pasa también con la crítica, llamémoslo así, que aparece en los spots?
También el tribunal ha establecido que esa crítica, aunque se vea y se considere severa, vehemente o molesta o perturbadora, la misma está protegida por el derecho de la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que el debate político tiene que ver con una circunstancia, que es la transparencia y la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la probidad o la honradez de los servidores públicos. Es decir, el propio tribunal establece que sí puede existir también en radio y televisión críticas severas en contra de algún candidato o candidato o de los propios partidos políticos. Esto lo retoma del sistema dual de protección o relacionado con la real malicia. Es decir, lo que establece esto es decir, bueno, siempre y cuando las personas a las que se les esté criticando de esta manera tengan un entorno público, dice el tribunal, bueno, ellos tienen la piel más gruesa, ¿no? Siempre han estado viviendo de ser figuras públicas. Por ello, ellos deben de tener un poco más de aguantar esas críticas, ¿sí? Entonces, por eso es que el propio tribunal sí establece, bueno, a ver, no es la misma crítica que puedes imponer a una figura pública que a alguien que no vive que no es un servidor público o que se dedica a otra situación. ¿Qué pasa ahora con lo que vivimos y establecimos más en este proceso electoral, lo que vimos más con el Internet y las redes sociales? Volvemos a lo mismo, la propaganda electoral ahora en Internet y en redes sociales. No existe una regulación específica en temas de Internet y de redes sociales. Lo que también ha hecho el tribunal es tomar algunos criterios, en algunos casos jurisprudenciales, en donde también se establece que todas o parte, llamémoslo así, de la comunicación que existe en redes sociales tiene una presunción de espontaneidad. Eso quiere decir que no está directamente ya pensado y establecido, sino que en ese momento uno puede contestar en Facebook, en Twitter, cualquier cuestión de la cuestión, bueno, meramente política, ya sea de candidatos o de la ciudadanía, y es espontánea, no hay una premeditación, llamémoslo así. También ha establecido algún sistema o un elemento que se llama el elemento volitivo, que tiene que ver con que el Internet y las redes sociales es meramente voluntad del ciudadano, quien es el que apertura la red social, quien descarga un video, quien comparte algo. No es como la televisión y radio, que estamos viendo la televisión, pasa un spot y tenemos que verlo o escucharlo. Aquí es un elemento de voluntad. Todo lo que les he comentado respecto a la propaganda electoral no tendrá otro límite más que el respeto a las instituciones, a las candidatas y a los candidatos, al medio ambiente, al paisaje urbano, y no deberá usar algo importante, símbolos religiosos ni alusiones a las religiones. En el proceso electoral pasado, llegaron alrededor de 700, casi 800 quejas. ¿Y qué es lo que sucede? Existe un procedimiento para que los institutos electorales conozcan de este tipo de quejas, no nada más de propaganda electoral, sino de cualquier otra índole. Pero en propaganda electoral es un procedimiento que se llama especial sancionador. Este procedimiento, su propia naturaleza es que se resuelva dicho procedimiento en el propio proceso electoral. Digo, muchas veces por las cargas de cuántas quejas llegan, pues es un poco complicado, porque de entrada las dos autoridades, la administrativa y la jurisdiccional, conocen del mismo. La administrativa es la encargada de la tramitación, de la admisión y de la sustanciación del procedimiento, y la jurisdiccional de resolverlo. Es decir, no solamente queda en la cancha o en las manos de una sola autoridad electoral, sino las dos tienen inmersión dentro del propio procedimiento. Es decir, este mecanismo es de naturaleza sancionadora. Y el especial sancionador, en específico su naturaleza, es
restaurar el orden legal dentro del proceso electoral. No nada más es, sí, sancionar porque sí se cometió una violación, sino también es restaurarlo en ese momento. Esto también se puede realizar a través de la figura de las medidas cautelares. Las medidas cautelares no es otra cosa más que una determinación de un ente electoral, en este caso de la comisión, donde se establece que alguna propaganda que no esté cumpliendo con los requisitos establecidos puede suspenderla en ese momento. Es decir, ordena el retiro de la misma. ¿Cuál es el objetivo y la naturaleza que decíamos del especial sancionador? Es que ese daño o esa violación no siga violentando y no siga creciendo a favor de un partido político, el cual sí está cometiendo, podría estar cometiendo un tipo de violación. Los ejemplos o las características de algunos hechos que son más conocidos o que de los que llegan las quejas es en colocación de lugares prohibidos, actos anticipados de campaña, utilización de imágenes religiosas, calumnia, confección indebida de propaganda, de artículos promocionales, exhibición en tiempo de veda, violencia política o violencia política en razón de género. Les comentaba, hubo un tema en particular en el proceso electoral pasado de una propaganda impresa. Pues digamos que ya hay criterios y ya la propaganda impresa, digamos, ya está. La novedad ahora es la propaganda en televisión o en redes sociales. Sin embargo, tenía una peculiaridad. Estaba hecha de forma de tarjetas. Recuerdan algunos casos que hemos tenido. Y parecían unas tarjetas de beneficios. Es decir, donde podía traer una dádiva, era una tarjeta tipo tarjeta de crédito, de débito o de algún beneficio, en la cual presentan la queja, nosotros iniciamos el procedimiento y el tribunal lo que dice es, no, esto es simplemente una propaganda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está hecha de forma de tarjeta, no contiene absolutamente una dádiva o no viene con ella un beneficio incorporado. Es decir, es un pedazo de cartón en forma de tarjeta con la imagen del partido político, del candidato o de la candidata, por lo cual su difusión es legal. ¿Y por qué les digo que era un tema? Ya abordamos y ya dijimos cuál era el criterio que ha tenido el tribunal de maximizar este derecho de libertad de expresión en toda la propaganda electoral. Y está bien. Creo que al final del día la libertad de expresión y la forma en que se propagan los contenidos, los sonidos o las imágenes a través de la propaganda electoral, aunque su trascendencia, les digo, no nada más es de proceso electoral, sino la trascendencia de la propaganda electoral va más allá del día de la jornada electoral. Va cuando se elige a quienes nos representan. Es un derecho fundamental, y así lo establece el tribunal, la libertad de la preferencia política o la libertad electoral. Expresar y defender las acciones o las promesas que pretenden hacer los candidatos o las candidatas y los partidos políticos, mientras éstas estén apegadas a la legalidad. Está bien. El único debate que se puede abrir es uno. Si hay que maximizarla, no la estamos sobreregulando, porque en teoría hay que regular ahora Internet y redes sociales. Y los demás que se puedan venir, ¿no? Las diferentes formas de difusión que se les ocurran a los candidatos y a los partidos políticos para difundir sus propuestas de campaña. Pero más allá de eso, creo que aquí se abre otro debate. Y el debate es, ante la maximización o la permisividad que se le da a la propaganda electoral, ¿cuál es el límite o cuál es el equilibrio que debe de guardar con el derecho al voto libre?
Es decir, me remonto a lo que les dije al principio. La propaganda electoral, su objetivo es entrar a nuestras mentes, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, para modificar nuestra forma de pensar o confirmarla. Y ya vimos la reglamentación, los criterios del tribunal, y esto nos lleva a definir, ok, vamos a maximizarla porque es un derecho fundamental que tienen los candidatos y las candidatas a fin de promocionarse y de obtener el voto de la ciudadanía. El tema central sería hasta dónde existe la posibilidad del equilibrio con un voto libre. Si dentro de la propia campaña electoral, ese bombardeo hacia la ciudadanía, esa forma de intromisión en las mentes, hasta qué grado o hasta qué porcentaje el ciudadano debe de tener y debe poner un freno para tener su derecho fundamental del voto libre. Cuanto gracias. Muchas gracias, Jesús. Sin duda que has hecho un ejercicio muy importante porque has, en 20 minutos, compilado todo lo que tiene que ver con la propaganda electoral, cuáles son los tipos de propaganda electoral que existen, los materiales que son permitidos, la propaganda en radio y televisión, el tema de Internet, todo lo que tiene que ver con Internet, los procedimientos especiales sancionadores. Sin duda que, de verdad que se reconoce que ha sido muy completa la exposición, sin duda que da para muchísimo más. Es un tema muy importante, sobre todo porque es uno de los aspectos medulares del proceso electoral. Y como bien dices, tuvimos un número importante de quejas y eso refleja que existe una proclividad a manejar de manera conveniente, ¿no? El tema de la propaganda electoral en favor, obviamente, de las candidaturas, pero también encuentra sus límites. Y esos límites son los que nosotros como instituto tenemos la obligación de velar porque se observen. Muchas gracias por tu exposición, Jesús. A continuación, tenemos la participación del maestro Romeo Déctor García. Él va a hablar en relación con las encuestas o sondeos de opinión. Ese fue el subtema que eligió. Es licenciado y cuenta con maestría en Derecho por la UNAM, ambos con mención honorífica. También cuenta con un diplomado en Gobierno y Administración Estatal y Municipal por el Instituto Nacional de Administración Pública, Asociación Civil, y otro diplomado internacional en Derecho Constitucional y Democracia por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito profesional se ha desempeñado en diferentes cargos de la función pública, entre otros como auditor especializado en la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social del Distrito Federal, asesor y jefe de departamento en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, consejero electoral propietario en los procesos electorales de 1999 y 2000 y vocal de organización en la Junta Distrital número 26 del Instituto Electoral del Estado de México en 2002-2003. Actualmente se desempeña como proyectista adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas de este Instituto Electoral. En el campo docente, ha sido profesor en las materias técnicas de la investigación, así como Administración Pública de las carreras de licenciado en Derecho y licenciado en Economía en la UNAM Aragón, respectivamente. Participó también como profesor de asignatura en la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM, con las materias Derecho Romano I y Teoría General del Derecho Ambiental, contando además con diversas obras, revistas y artículos publicados. Muchas gracias por participar con nosotros, Romeo. Te escuchamos. Sí, bueno. Hola, buena tarde a todas y todos. Como decían ya mis compañeros, aparte qué bueno que estemos dirigidos por dos mujeres, porque a veces eso moldea los ánimos o da otro tipo de perspectiva, y en todo caso me
Agradezco a la presidencia de la Comisión de Asociaciones Políticas, a los 2 consejeros electorales integrantes y desde luego al Instituto Electoral, que esta ocasión sería como mi 4ª vez como a manera de delincuente. Esta sería mi 3ª reinserción después de la primera, que duró 7 años, y espero también poder aportar algo un poquito al debate. Me gustaría iniciar justamente con un comentario general. En la Ciudad de México ha habido avances y retrocesos en la democracia formal. Avances, en algún momento tuvimos la regulación de la votación electrónica, en otro momento se retiró. Nosotros hemos venido como ciudad pasar de 40 distritos de mayoría a 33, que aunque se han conservado el número total de 66, pues da otro espectro. Y sin embargo, pareciera ser que a veces, en la medida que avanza el tiempo, la democracia se nos hace más compleja. Justamente daba un detalle nuestro compañero Jesús, en el sentido de que el tema de las redes sociales busca la espontaneidad, o al menos esa es la idea. Es un medio al cual un buen número de ciudadanos pueden acceder por virtud de sus teléfonos, y sin embargo pareciera ser que hay la intención de poderlo regular. Así es de que hay veces que la ciudadanía tiene libertad, tiene ciertos modos de expresión, pero a veces esta se puede ir acotando. Ahí justamente el tema es que la libertad sea lo fundamental, y justamente el control del Estado sea o pudiera ser todavía menor. En estos 3 últimos días, por ejemplo, se hablaba ya de una lucha de derechos contra derechos, ¿no? El derecho a la propiedad privada versus el derecho a la vivienda, y de repente una reflexión inmediata era, pues no se supone que las libertades se oponen al poder público y no entre particulares, y entonces vamos a meter a los particulares a pelear entre ellos, ya sea por la vivienda y demás. Hay que tener cuidado con eso, porque son nuevas expresiones de la democracia, llamémoslo real, pero que es y afectan en todo caso los derechos. Sin embargo, parece que al menos hoy ese tema a nivel de Congreso de la Ciudad de México se iba a atender, y esperemos que en efecto no se quede en una ley, una disposición que genere confusión dentro del sistema. Y decía que la democracia en la Ciudad de México ha tenido avances y también retrocesos, y sin embargo la democracia real sigue, ¿no? Seguimos afortunadamente como ciudadanos interviniendo. Justamente respecto al tema que me va a tocar, que es encuestas y sondeos de opinión, hubo mucha comunicación entre las personas y oposiciones entre visiones de los diferentes actores políticos, sobre todo a nivel federal, y a veces parece que las campañas locales caminan solitas, ¿no? Hubo una alta participación, eso es saludable para la democracia, y sin embargo también hay que decir que la democracia vive sus momentos. Justo después de la elección, en el tema de la consulta ciudadana, con trabajos llegamos al 4% de participación, y dices, ¿qué pasó ahí? ¿Qué influyó? A pesar de que este Instituto Electoral hizo muchos esfuerzos en promover la consulta ciudadana. Un comentario también específico, un poquito para abrirles boca a las subsecuentes mesas, pero sobre todo porque en la idea de que hay actores y diferentes personajes aquí en este momento, hay aspectos que la reforma del 2004, como algunos dicen, generó beneficios, pero hay aspectos que a veces no cayeron bien en la regulación local, y bueno, esto correlacionado con el sistema administrativo a veces nos genera ciertas complicaciones a la hora de aterrizarlo. Por ejemplo, el 134 constitucional, que habla de la promoción personalizada y del no uso de recursos políticos con fines, públicos con fines políticos, en el artículo 6 de nuestro Código Electoral Comicial Local, cuando yo lo vi desde una perspectiva de derecho, dije, esto de entrada podría dar lugar a una atipicidad, y por lo tanto, si bien es cierto, podría dar lugar a una queja y un inicio de procedimiento, con una buena defensa, esa queja podría no haber prosperado.
Lo refiero justamente desde la perspectiva de que si a futuro se espera volver a reformar el Código Comercial Local, lo que habría que buscar es ir reduciendo esas antinomias o esos trasvases de norma, que es muy importante a la hora de operar. Bien, en todo caso ahora entraría específicamente al tema que escogí, digamos, tratar. Y iré directo al planteamiento del problema. El artículo 410 del Código Electoral Local es claro en los aspectos que regula. Dicho dispositivo es acorde con el principio de certeza. Es factible una reforma al artículo 410 para armonizarlo con las disposiciones de la materia contenidas en el reglamento de elecciones del INE. Realizar el estudio de la regulación actual ¿tiene alguna ventaja profesional o institucional? Pues bien, probablemente empezaría con la última, una ventaja profesional o institucional. Me queda claro que aquellos que apoyan precampañas o procesos de selección interna o propiamente las campañas, pues deben hacer todo un estudio o todo un plan para la acción electoral. Así que desde el punto de vista de la mercadotecnia electoral, ahí hay un paso necesario para conocer en principio la regulación en la materia, porque el tema de las encuestas y sondeos de opinión, justamente como se decía, como tiene que ver con propaganda electoral, influye en el elector. Y lo que los órganos electorales siempre están buscando hacer es que haya un voto libre, un voto libre informado, razonado, pero que esté ausente de calumnia, que esté ausente, digamos, de ciertas características que lo enturbian y que a veces podrían generar confusión. Entonces, desde la perspectiva de la mercadotecnia electoral, este dato es importante. Ahora, desde el punto de vista de las propias autoridades electorales, cuando uno va al apartado respectivo del reglamento de elecciones, en concreto los artículos 132 y siguientes del mismo y el anexo 3 al respecto, ahí es donde vienen las características técnicas, metodológicas e incluso financieras que debe cubrir toda aquella persona que desee realizar encuestas y que indudablemente las quiera dar a conocer, salvo que sea algo muy oscuro, muy secreto, pues alguien va a hacer una encuesta y se la va a guardar o callar. Pero normalmente esto es justamente para buscar influir, incluso desde procesos de selección interna, la fijación de un nombre o de una persona. Así es de que esto es importante, ¿por qué? Porque en principio se tiene que presentar el estudio completo a la respectiva autoridad electoral. En este caso, si es sobre una elección local, al secretario ejecutivo del OPLE, si es sobre cuestión federal, al secretario ejecutivo del INE en este caso. Pero, y aquí empiezan los problemas. Resulta que nuestro artículo 410 establece o no se actualizó debidamente con relación a la regulación del INE, porque, por ejemplo, la presentación de este estudio dice que debe ser dentro de los 3 días siguientes a la publicación. El reglamento del INE dice 5. Por ejemplo, las personas que quieran realizar encuestas o sondeos para el día de la jornada electoral, nuestra regulación local habla de 30 días antes presentar un informe sobre los recursos aplicados. Y el reglamento de elecciones dice 10. ¿A quién le haríamos caso? Es decir, un mercadólogo electoral que confiado en que en el INE dice 10, pues deja pasar el tiempo, llega y ya después ya no va a poder ni siquiera realizar ese estudio, porque si no habría incurrido en una falta. Sobre todo, ¿por qué? Porque hablando del control, la autoridad electoral, y además porque este aspecto puede incidir en la mesa directiva de casilla, tiene que dar una carta de acreditamiento. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de un presidente de mesa directiva de casilla que no tenga una carta de acreditamiento, pues no podrá dar acceso. Y en todo caso, ahí hay esta especie igual de nueva cuenta de el juego de la participación versus el control administrativo que está mal configurado. Pero fíjense luego ustedes, hay un aspecto importante. Este artículo 410 nos dice que se debe presentar el informe de los recursos aplicados.
aquí sí con un poco de ausencia de indagatoria en la parte específica de la regulación en materia de fiscalización, es decir, yo te debo dar ese informe y ¿para qué? O sea, ¿para qué lo quieres tu autoridad electoral? Y la pregunta, insisto, aquí sí con menos conocimiento de esa parte es, ¿lo vas a meter como un gasto de campaña o es gasto ordinario? Porque esto va a ocurrir después de la campaña. Y luego todavía más, 410 tiene un defecto de construcción normativa porque dice el día de las elecciones. Y entonces no atiende a que el proceso electoral va por etapas. Hay una etapa de jornada electoral de 9 a 18 horas, o dependiendo de los espectros, y después es actos posteriores de la elección. Y entonces, así como dice, pareciera ser que si yo hago una encuesta entre, por decir algo, de las 8 a las 12 horas, ¿la puedo difundir a las 12:01? No. Claro, la interpretación normativa te dice que, de acuerdo a otros artículos, a otro articulado, es después. Sí, pero este artículo está mal construido o se dejó mal desde su primera configuración. Hay otro aspecto muy interesante o muy importante que tiene que ver también con los plazos. La democracia ahora la vemos cada vez más en plazos. Plazos para los procesos de selección interna, tiempos para las campañas, la veda electoral de 3 días, pero en otra época, por ejemplo, las encuestas o sondeos de opinión no se podían publicar dentro de los 8 días previos a la jornada electoral, ahora es dentro de los 3 días. ¿Y por qué no? Algunos diríamos. ¿Y por qué no un día antes de las elecciones? ¿Por qué no? O sea, es decir, a veces el tema de los plazos es un criterio, llamémoslo así, discrecional del legislador, pero que no necesariamente obedece a cuestiones de racionalidad administrativa. Decía yo, ¿para qué quiere la autoridad electoral el informe? Digo, la respuesta la di a su vez de manera inmediata. Un poco porque es un tema de control, de confiabilidad de quien presente un estudio o sondeo de opinión, porque no es lo mismo en casas encuestadoras que hacen 400, a las que hacen 800, a las que hacen 1200, y que de entrada es tamaño de la muestra, población objetivo, requerimientos técnicos y demás, que es todo lo que nos dice la regulación. Pero pensemos justamente, si la norma federal te dice 10 días y la norma local te da 30, pues dices, bueno, ahí sí, como decimos, ¿a quién le hago caso, no? Entonces, aquí me parece que, y sería una especie de conclusión al respecto, que si nos vamos a tomar la tarea futuro como demócratas, yo luego me digo que soy ciudadano del mundo porque tengo un poco de residencia en el Estado de México y aquí y los fines de semana me voy a los volcanes, pero lo quiero decir de esta manera, a veces no soy ni de aquí ni de allá. Bien, quizá en todo caso un poco para ir como preconcluyendo, cuando intervino Álvaro, este tema de los procesos de selección interna en los partidos y que decía que probablemente el sorteo era bueno porque los partidos forman ideológicamente y demás, y además tienen una serie de requisitos por ahí, resulta que en una revisión reciente de una resolución del INE, un partido no realizó las publicaciones de divulgación a que estaba obligado. La respuesta que él en su momento dio fue que no tenía suficientes recursos al respecto. Decimos, bueno, pero ¿por qué no los tuviste si hay financiamiento privado? Bueno, pues también porque el financiamiento privado aún todavía es muy limitado en cuanto a poder acceder a él, pero igual, pues a veces la vida requiere otro tipo de regulaciones y probablemente al futuro a lo mejor con la expectativa de que hay voces que quieren reducir el financiamiento público, entonces hay que abrir el financiamiento privado. Al fin y al cabo, se entiende que hay órganos que están fiscalizándolo. Y un poco hacía esta mención con relación a esa idea, porque si una publicación, que a veces recuperando cosas de la historia o recogiendo elementos de mundifrases o proverbia, lo puedes hacer, pues ¿por qué no se pudo hacer? El tema es que no había no tuvimos suficiente recurso y no la hicimos. Y el boteo y todos esos otros elementos. Entonces,
nuestra democracia es ya muy robusta, nada más un poquito como por jugar con el concepto. Vuestro servidor cuando empezó a trabajar, trabajaba con un código como a la mitad de esto y ahora esta regulación son 3 tomos. El reglamento de elecciones tiene como más de 400 artículos y además tiene como 12 anexos, que cada anexo tiene como 50 páginas. Digo, afortunadamente, pues por eso algunos de ello comemos, ¿no? Porque ayudamos a interpretar y a desmenuzar todo esto, pero a veces es difícil, a veces la verdad es que no es tan fácil, no es tan fácil trabajar en la democracia procedimental, pero querría precisamente un poco seguir preconcluyendo, no sé si todavía tengo un poco de tiempo. Decía que la expresión de la intervención de Álvaro me hizo recordar este poema de Jorge Luis Borges. Dice: el jugador mueve la pieza, Dios mueve al jugador. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? ¿A qué quiero ir con esta expresión? ¿Estamos sufriendo tentaciones autoritarias? ¿De parte de quién? ¿O por qué razones? Y consecuentemente nos hacen reabordar, de nuevo recurro a ti, Jesús, al tema del diálogo. Un último dislate. Estoy viendo una serie muy interesante que se llama Ertuğrul, Resurrección. Es una serie sobre la historia turcomana y un poco del valor del tema del Islam. Es el tema de que los hermanos no se pueden confrontar entre ellos, ¿no? Dice los Kardesh, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces a veces pareciera que estamos peleados unos con otros? O porque no estamos escuchando las razones del otro, o porque no estamos entendiendo en la completitud el sistema. Y en todo caso, por eso ahora se habla hasta de odio. Y pues, ¿por qué no pensar que es parte de nuestro cerebro reptiliano, pero que no está dejando pasar al neocórtex y al córtex para salir del tema de las emociones y para entrar a la parte de la racionalidad y sobre todo justo a eso, ¿no? A decirnos entre nosotros, pues así como los turcos, Kardeş, ¿no? Hermano. Así es de que concluyo diciendo, y voy un poco a contracorriente, lo dicho por Jesús. Actualmente mi moción es que hay que reducirle complejidad al sistema. O sea, nuestro sistema político electoral en la Ciudad de México es demasiado complejo. Lo que tenga que llevarse a la especificidad, hay que mandarlo a reglamentos operativos, a manuales. Pero lo que tenga que ver con la ciudadanía, con esto que se dice, hay incluso hasta manuales del lenguaje ciudadano, es decir, hablar con claridad. Por un caso muy especial que dicen luego los manuales del lenguaje ciudadano, sobre todo en materia de procedimientos. El ciudadano quiere que tú le digas, por ejemplo, si va a sacar su credencial de lector, ¿qué quiere? No le pongas muy complejo el tema. Así es de que, y cierro en todo caso, diciendo que si vamos a reformar nuestro sistema político en la ciudad, lo hagamos con tacto, con cuidado, pero con mucha información. Es cuando. Muchas gracias, Romeo. Sin duda que fue una crítica muy objetiva, pero también muy constructiva acerca de este tema tan interesante. También muy divertida, por supuesto. y yo creo que sí nos llevamos muchas reflexiones a partir de lo que expones. Efectivamente tiene que ser algo muy cuidadoso. Tiene que revisarse de manera muy cuidadosa, muy puntual, porque lo que queremos es precisamente que haya un mejor ejercicio de la democracia, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho tus planteamientos. Muchísimas gracias. Y agradezco también en ese momento a cada uno de los ponentes por su participación en esta mesa. Teníamos programada una serie de preguntas y respuestas, sin embargo, dado los tiempos que tenemos en este momento, ya no va a ser posible. Sin embargo, queda a su disposición un correo electrónico que sería foro.partidos@ism.mx para que nos hagan favor de hacernos llegar sus preguntas
en el mismo medio se les van a ser contestadas por cada uno de los ponentes, y además es muy importante que si tienen alguna inquietud efectivamente la hagan valer en ese medio, porque van a formar parte de la relatoría que se va a elaborar de este foro. Entonces, de verdad que no solamente les agradecemos su asistencia, sino también su participación a través de esas preguntas que nos puedan elaborar. Y a continuación, nuestra consejera, presidenta de la Comisión de Asociaciones Políticas, Carolina del Ángel Cruz, nos va a entregar a los participantes de las mesas unos reconocimientos. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues otra vez un agradecimiento a todos los presentes. La verdad es que las 4 participaciones en esta mesa estuvieron bastante interesantes, nos dejan mucho que pensar. Yo agradezco la frescura y la claridad con la que los temas se hicieron del conocimiento de la gente. Creo que esto justamente sentará las bases para posteriores debates y, por supuesto, esta relatoría que se hará y que seguramente será la base para muchas preguntas y muchos cuestionamientos que nos tocará resolver. Agradeciéndoles entonces con un reconocimiento a cada uno. Álvaro Chávez Rivera, y además les vas a entregar el libro que se presentó en la mañana para que lo conozcan y sigan estudiando sobre estos temas tan importantes para la ciudad. Álvaro Chávez, muchas gracias. Félix Cruz Amaya, por favor. Gracias. Jesús Becerra Rojas. Gracias. Y Romeo de Héctor García. Y bueno, por supuesto, a la maestra Laura Ramírez, que hizo un excelente trabajo de moderación. Muchas gracias.